El día de hoy vamos a estar hablando, vamos a estar allí platicando acerca de algo que es tan importante. Incluso yo creo que es lo más fundamental, que es lo más sólido que debemos de tener cada uno de los creyentes y seguidores en Jesús. Es la presencia de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Ok, para empezar, ¿qué significa la palabra presencia? Bien breve, prácticamente significa la asistencia de una persona, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de ¿quién? De la asistencia de Dios, ¿sí? Muy bien. Yo le quiero preguntar, ¿qué imagen se le viene a la mente? ¿Qué imagen se nos viene a la mente? ¿O qué sentir cuando pensamos o estamos experimentando la presencia de Dios? Puede ser que nos imaginemos a una persona de rodillas llorando, que se nos ponga la piel chinita. Nos imaginamos, como hace unos momentos, el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, o alguna canción en específico. Ahorita hoy en día hay muchas canciones, muchas alabanzas que se titulan o que tienen algún párrafo, alguna frase acerca de la presencia de Dios, ¿verdad? Sí. A mí, por ejemplo, en lo personal, se me vienen a la mente imágenes como el cielo, ¿sí? Fuego, ¿sí? Algo fuerte, algo poderoso, ¿sí? Pero también se me viene a la mente algo como un abrazo perfecto, como un abrazo amoroso, sincero, puro, ¿sí? Alegría, gozo, un hogar al que pertenecemos, ¿sí? Se me viene a la mente también como un lugar de seguridad, como un lugar con la máxima protección, en donde nada ni nadie me puede hacer algo de daño, ¿sí? También se me viene a la mente cuando los discípulos estaban en la barca y que estaba la tormenta, ¿sí? ¿Y quién estaba ahí? Jesús, ahí estaba con ellos y Él calmó la tempestad, ¿sí? También se me viene a la mente cuando tenían que alimentar a muchas personas y tenían muy poca comida, muy poco recurso, pero ¿quién estaba ahí con ellos? ¿La presencia de quién? De Jesús. Y Jesús proveyó para que miles de personas quedaran satisfechas con alimento. Esas son algunas de las cosas que se nos vienen a la mente al hablar acerca de la presencia de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, hermanos. Pues miren, hoy en día, vamos a ser muy francos, se ha rebajado o se ha subestimado mucho la presencia de Dios y la hemos reducido a emociones, a sentimientos propios, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo y yo creo que todo mundo, y lo hablo por mí, con pena, a veces nos vamos a la casa y decimos, no, pues es que hoy el servicio estuvo muy relax, estuvo muy estuvo muy tranquilo, pues no me gustaron las alabanzas que tocaron los muchachos, no sentí el mover de Dios el día de hoy, quién sabe por qué sería, ¿verdad? No sé si le ha pasado, no, es que no me gustó el mensaje, no, es que puros pretextos, ¿sí o no? Están muy serios, a ver, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo pensé que iban a decir que aquí no pasaba eso, pero bueno, no se crean. A todo mundo nos pasa, ¿sí? Entonces, si nuestras emociones, si mi yo, si mi ego, si mi necesidad, si mis cosas no fueron impactadas o satisfechas por un servicio, pues creemos y pensamos que la presencia de Dios no estuvo ahí, ¿verdad? Es lo primero que pensamos, ¿sí? Entonces, si es el caso, quiere decir que hoy en día solo queremos tener experiencias, sentimientos acerca de la presencia de Dios,
pero no queremos realmente tener un compromiso, ese compromiso que conlleva tener esa presencia de Dios en nuestras vidas. Ahí cambia la jugada, ¿verdad? A lo mejor soy yo el que estoy mal, el que me levanté mal, el que dormí mal, el que no descansé, que a lo mejor ando tomando malas decisiones y estoy culpando y haciendo responsable a los demás. Sí. Y porque yo no vivo en la presencia de Dios, pienso y supongo que aquí tampoco está. Hay que tener cuidado. La palabra dice que el corazón del hombre es engañoso y que hay en el corazón emociones, sentimientos, hay muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado de no rebajar eso, porque se trata de la presencia de Dios y no es cualquier cosa. Es lo más valioso que se nos ha regalado, es lo más valioso, el tesoro más preciado que usted y yo podemos tener. Sí. ¿Recuerdan cuando nació Jesús? Y que ¿quién fue a darle regalos? Fueron 3 personas, ¿verdad? Y le dieron regalos, le dieron oro, incienso y mirra. Sí. Fueron a estar en la presencia del Salvador del mundo que había llegado, que había nacido a esta tierra. Sí. Este es un tema, mis hermanos, muy especial, pero también a la vez es algo muy delicado y que debemos de ser cautelosos y prudentes, ¿sí? Yo antes era mucho así, la verdad, ya se me está quitando, pero no, es que allá no, es que no me gustan las alabanzas que tocan en la otra iglesia donde fuimos. No, es que ese predicador como que no me late. No, es que ese maestro como que no. No, es que esa muchacha no, como que no canta bien, como que el de la guitarra la riega mucho, ¿sí? O sea, y estamos nada más juzgando y criticando. Pero esto se trata de ¿qué? Lo que estamos haciendo ahorita, ¿de qué se trata? De Dios. Y Él dice que en medio de su pueblo Él está. Entonces se trata de Dios, de su presencia. Entonces hay que tener humildad y respeto, porque se trata de Dios, no se trata de mí, no se trata de los muchachos, no se trata de más que Dios. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, todo se trata de Dios. ¿Sí? Y aquí ya vemos hermanos, aquí ya vemos gente que de verdad queremos tener un compromiso con Dios y su presencia. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, comprométete, pero con Dios, así dígale. ¿Sí? Ok. Fíjese muy bien. Si a Jesús le costó todo para darnos ese acceso a Dios, ¿por qué no lo valoramos? ¿Por qué no le damos ese lugar tan especial y sagrado que le corresponde? Vamos a preguntarlo nuevamente en nuestra mente. Si a Jesús le costó todo, ¿por qué no valorar y darle ese lugar tan especial y sagrado que le corresponde? ¿Sí? Y poco a poquito vamos a ir hablando acerca de eso, pero quiero hacerle un paréntesis. La presencia de Dios no solo se trata de que estemos aquí en la reunión, se trata de todo el tiempo. Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, Dios es el principio y el fin. Él ya estuvo ayer, está ahorita, pero Él ya está mañana. Él ya está en el futuro, ¿sí? Entonces, cuando salgamos de aquí, seamos conscientes de que Dios está en todo lugar, ¿sí? En su trabajo, en sus relaciones, ¿sí? En cualquier lugar, ahí está la presencia de Dios, pero depende de nosotros si queremos ser portadores de la presencia de Dios. Usted quiere llevar la presencia de Dios con su vida, quiere reflejar a Jesús, quiere reflejar al Espíritu Santo en su trabajo, que la gente diga, órale, esta persona es diferente, ¿sí?
que las personas digan, ya ven que hay una frase muy famosa aquí en México que dice, todos son iguales, refiriéndose a los hombres, pero que los hombres que somos de Dios digan, Él es diferente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en su vida. Lo dice y lo demuestra también. Amén. ¿Sí? Muy bien. Mire, también una cosa que hoy en día a veces malentendemos un poquito. Mire, la presencia de Dios no se trata nada más de que se me ponga la piel chinita o de que esté llorando cuando cantamos o cuando recibimos alguna palabra que ministra nuestras vidas, cuando alguien ora por nosotros, ¿sí? Cuando tenemos tiempo con Dios, ¿sí? Ni tampoco que estamos súper felices, súper alegres, danzando, cantando, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque todo eso puede ser provocado, sí puede ser provocado por la presencia de Dios, por la bondad de Dios, pero también en ocasiones es provocado por nuestras propias emociones, ¿sí? Y a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso es tan importante saber discernir la presencia de Dios y no subestimarla a nuestras emociones o a nuestro sentir. Como les decía, a lo mejor no, pues me desvelé, vengo enojado y no, pues yo no quiero aplaudir, yo no quiero cantar, ando peleado ahí con la señora, tuve una discusión y nos dejamos llevar por nuestro sentimiento, ¿sí o no? Entonces, hay que saber discernir la presencia de Dios, ¿sí? Miren, desde el principio, Dios ha tenido un propósito con el hombre, con la humanidad. Y el propósito, bueno, para hablar o para entender bien este tema de la presencia de Dios, tenemos que entender ese propósito de Dios. Vamos a leer Éxodo 25:8, por favor. Estas son algunas indicaciones que Dios le dijo a Moisés acerca del tabernáculo, acerca de las ofrendas, de los sacrificios, de todo lo que se tenía que hacer en el tabernáculo, ¿sí? Y Dios le está diciendo a Moisés, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de… ¿Sí se fija? Dios deseaba, Dios quería habitar en medio del pueblo que Él eligió, ¿sí? Así que si Dios te ha elegido, si Dios te ha llamado, es porque Dios quiere habitar contigo, Dios quiere tener una relación contigo. ¿Cuántos lo creen? Y usted también, si quiere tener una relación con Dios, quiere vivir en su presencia. Sí. Entonces, si se fijan, Dios tuvo la iniciativa de habitar con nosotros, ¿sí? Entonces, si entendemos, mis hermanos, este propósito de Dios, entonces sí vamos a valorar correctamente su presencia. Ahí donde ande, en el tractor, en el trabajo, si soy Uber, si instalo tanques de gas, al saludar al vecino, a la vecina, vamos a entender, ¿verdad? Y vamos a reflejar a la presencia de Dios. Amén. Y por lo tanto, pues vamos a reaccionar correctamente. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes, algunos ejemplos de personas que se toparon con la presencia de Dios, valoraron y reaccionaron correctamente, porque es lo más correcto que debemos hacer, reaccionar correctamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Jonás? Dios le habla, Dios le da un llamado, reacciona de una manera incorrecta y está huyendo de la presencia de Dios. Sí, él pensó que alejándose de su llamado, de lo que Dios le había dicho, instruido o hablado, pues ya se iba a alejar de Dios. Pero ¿qué creen? Dios también estaba allá dentro del gran pez. Ahí clamó a Dios y Dios lo escuchó. Dios está en todos lados.
¿sí? Así que no nos vayamos o no querramos alejarnos de la presencia de Dios, porque en cualquier lugar va a estar Dios. Amén. Ok, entonces miren. Fuimos creados para permanecer en su presencia, ¿sí? Y esto lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto lo podemos ver desde el pasado hasta el día de hoy y hasta el futuro, ¿sí? Dios teniendo la iniciativa de habitar en medio de su pueblo, Dios queriendo manifestar su presencia, su provisión, su amor, su bondad, su ley, sus mandatos, su bendición, ¿sí? Y eso también aplica para cada uno de nosotros, ¿sí? Y la pregunta es, ¿le estamos correspondiendo a Dios? Se siente bien feo cuando no nos corresponde a alguien. ¿Alguien ha experimentado eso? O que vas y le echas todos los kilos, todas las ganas a una entrevista de trabajo y pues no, te rechazan, no te contratan, te dicen que no. Ahorita no, ahí le aviso, ¿verdad? Se siente feo ser rechazado, ¿verdad? Sí, se siente feo. Entonces en el corazón de Dios está querer habitar con nosotros. Vamos a corresponderle, ¿sí? Se escucha todo muy bonito, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la realidad, hermanos, es que vivimos en un mundo muy caótico. Todo es una rutina, que la escuela, que la presión, el estrés, el trabajo, la familia. Las cosas a veces son difíciles, ¿sí o no? Cada quien sabemos las ocupaciones que tenemos, ¿sí? Pero lo malo es que se nos convierte una costumbre y se termina el día cuando ya estamos en cama. Híjole, hoy no tuve tiempo para orar, hoy no tuve tiempo para ir con Dios. ¿Le ha pasado? A mí sí. El otro día dije, no, deja todo a un lado y vamos a meternos con Dios. Dije, aunque sea unos 15, 20 minutos, me sentía ansioso, dije, voy con Dios, y esos 20 minutos se convirtieron mucho más tiempo. Descansé, recibí paz, tranquilidad, que es uno de los beneficios que nos da y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer tiempo, si nos interesa de verdad nuestra vida con Dios, que es lo principal, debe de ser lo principal, pues vamos a invertirle tiempo, ¿verdad? Sí, amén, sí. Ahí es donde buscamos consuelo, su consejo, guía, sabiduría, ¿sí? Como en el principio, cuando Dios con su presencia, con su espíritu, con su voz, vino y trajo orden a la tierra. Fueron 6 días que Él creó la tierra, las aves, cada animal en la tierra, donde creó al ser humano a su imagen, ¿sí? Dios puso orden con su voz. Y muchas veces queremos ir a otro lugar a querer poner orden en nuestra vida, pero pasa que salimos más desordenados, ¿sí o no? A veces, no digo que siempre, ¿sí? Principalmente hay que ir a la presencia de Dios, porque para eso fuimos creados usted y yo, para tener comunión con Dios, ¿sí? ¿Y quién mejor que Dios para descansar en Él, para que nos arregle, ¿sí? Para ser guiados por su voz, ¿sí? Para ser corregidos, instruidos. ¿Qué mejor que ir a su presencia, a escuchar su voz,
dejarnos moldear por Él. Entonces, en base a todo lo que estamos diciendo, que es lo único y lo primordial que nosotros, los que seguimos a Jesús, debemos tener o necesitamos, que es la presencia de Dios, ¿sí? En todo momento, ¿sí? En el monte, en el valle, en la tristeza, en la alegría, en medio del mar, cuando estamos ahí en una tormenta, en un pez que no sabemos dónde salir, vamos a clamar a Dios, ¿sí? Para descansar en Él, ¿sí? Cuando tomamos decisiones que no son fáciles, decisiones que son muy importantes en nuestra vida, hay que ir con Dios, ¿sí? Hermanos, estamos dedicando tiempo en la presencia de Dios. Estamos invirtiendo tiempo en la presencia de Dios. Vamos a ponernos pilas con Dios, ¿sí? Porque Él es lo que necesitamos, ¿sí? Y todas las personas del mundo, aunque se digan ateos, ¿quién creó el aire? ¿Quién creó el oxígeno? Dios. Sin Dios no existieran, sin Dios no existiríamos, ¿sí? Pero somos medio rebeldes, ¿sí? Sin Dios no existiríamos, ¿sí? Vamos a leer Mateo 6:6, por favor. Y aquí es donde Jesús está instruyendo a sus discípulos y les está enseñando cómo orar, ¿sí? Y les dice a ellos, porque ellos pues ¿cómo oramos? ¿Cómo le hacemos para tener comunión con el Padre? Y les dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará, ¿sí? Ora a tu Padre en privado. También en los evangelios dice que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, ¿sí? Ayer tuvimos un tiempo bien especial, de mucho gozo, de mucha bendición, con Pris y Sean, su esposo ya está casada. Denle un aplauso, por favor. Y nos platicaban ahí, pues, su testimonio, ¿verdad? De cómo fue ahí su relación hasta este momento. Y pues Dios obrando en sus vidas, en cada uno de ellos, perseverando en la presencia de Dios. Sí, amén. Y por ahí compartía Edgar y Amber, y se me hizo muy padre que dijeran que muchas de las veces pensamos que para ser totalmente felices debemos de tener ciertas cosas, debemos de tener cierto título, cierta cosa o una pareja para ser completamente feliz. Y no, o sea, si ya tengo a Cristo, lo tengo todo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo a Jesús, que es el mayor tesoro, la perla de gran precio, lo tengo todo, ¿sí? Y cada uno de ellos, tanto Pris como Sean, ya estaban completos, ya vivían en la presencia de Dios, y ahora ya Dios tiene planes para ellos juntos, ¿sí? Entonces aprendamos a vivir y depender completamente de la presencia de Dios, confiar en Dios. Amén. ¿Sí? ¿Usted por qué o para qué cree que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida? Hágase esa pregunta en su mente. ¿Para qué necesitamos la presencia de Dios en mi vida? Sí. Hoy en día, hace poquito estuve en una plática con unos amigos y algunos decían, es que la verdad yo no sé qué onda con mi vida. Ya tengo muchos años en la iglesia y no sé qué rollo, no sé cuál es el propósito para mi vida, no sé qué va a ser de mí. Yo creo que algunos pasamos
a temporadas difíciles alguna vez, es válido, ¿verdad? Pero no hay que quedarnos ahí. Si vamos a la presencia de Dios, le aseguro que Dios nos va a decir cuál es el propósito para nuestra vida, ¿sí o no? Ahí lo vas a descubrir. Y no nada más es ir una vez, hay que ir muchas veces, hay que tocar y se va a abrir esa puerta. Jesús lo dijo, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿para qué necesitamos? Pues Dios ahí nos da un propósito, Dios nos guía, Dios nos da dirección o nos redirecciona, porque a veces pues nos queremos ir por otro lado o ya vamos por otro lado y puede que sea algo bueno, no necesariamente algo malo, pero no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces hay que ir a corregir, a que seamos corregidos, redireccionados. ¿Sí? Nos fortalece, nos da sabiduría, paz, tranquilidad, nos reta, nos empuja, nos anima, de todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si vamos a su presencia, Dios nos va a dar un propósito. ¿Sí? Otra de las cosas es que también hoy en día hay muchas ideologías, es que pues no sé qué onda, no sé qué soy, cuál es mi identidad. Tu identidad está en Cristo, busca su presencia, busca a Dios y Dios te va a revelar, ¿verdad? O a lo mejor pues es muy obvio, ya sabemos, pero Dios en su amor y en su gracia nos va a restaurar también, ¿verdad? Sí, nos va a redireccionar a sus caminos. Sí, el apóstol Pedro animaba a la iglesia, ya no dependan de la leche espiritual, ya coman carne espiritual, comida. En pocas palabras, ya no te conformes con lo mínimo, crece espiritualmente. El apóstol Pablo oraba, revélales el amor, Señor, revélales tu amor. Oraba por un crecimiento espiritual para la iglesia. ¿Sí? Entonces, solamente vamos a crecer espiritualmente en Cristo si permanecemos en su presencia. Amén. ¿Sí? Otra de las cosas, ¿cómo vamos a ganar batallas si no estamos confiando y dependiendo en Dios? ¿Sí? Hay que rendirnos. Hay que perder, pero en su presencia para depender de Él y Dios nos va a dar la victoria. ¿Sí? Amén. Y otra de las cosas, muchas veces hay una palabra muy famosa que se llama encuentro. ¿Sí? Hay encuentros que de hombre a hombre, de muchos ministerios y está muy bien y son de mucha bendición, pero muchas veces pensamos que si vamos ahí, ahora sí, ya me voy a conectar con Dios, ahora sí ya voy a agarrar la onda, ahora sí me voy a poner pilas, me voy a portar bien. Y son de bendición, Dios ha dado llamados, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, yo sé que también en ustedes, ¿sí? Pero el mayor encuentro y el encuentro más poderoso no se trata de un evento o de un concierto, se trata de ese encuentro que tenemos en ese lugar secreto con el Padre. ¿Sí o no? Donde te topas con Dios, donde pasaste días, en donde a lo mejor no escuchaste su voz, en donde te estresas, en donde pones ahí tus ansiedades. Dice Pedro, pongan todas sus ansiedades y preocupaciones y Dios tiene cuidado de nosotros. Ahí, en ese encuentro con Dios, nuestra vida es cambiada. El domingo pasado estuvimos leyendo la historia de la mujer samaritana, donde se topa con Cristo y su vida es completamente cambiada. Ya no volvió a ser la misma. Ahora era una hija de Dios. Se topó con Jesús, ¿sí? Y su vida cambió para siempre, ¿sí? Mire, antes para tener contacto, algún encuentro con Dios, pues era Dios revelándose a sí mismo a ciertas personas. Vemos a
a Moisés, a Abraham cuando lo llamó, cuando le habló, ¿sí? Jesús cuando vio a Pedro y deja tus redes y sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres, etcétera, etcétera. Pero en el Antiguo Testamento normalmente vemos que para tener una conexión con Dios, con el cielo, con lo divino, con el Espíritu de Dios, era por medio de un sacerdote y de sacrificios. Era un ritual, ¿sí? Que duraba tiempo, ¿sí? Y que tenía que haber mucha preparación. Todo, como dice al pie de la letra, como Dios lo había escrito. Si no, no aceptaba ese sacrificio. Y si no lo aceptaba, no había un encuentro con Dios. No se perdonaban los pecados si se ofrecía un cordero con mancha, ¿sí? Viene Cristo y también hubo un sacrificio perfecto, Jesús, el Cordero de Dios, inmolado, que quitó el pecado del mundo, que venció a la muerte en la cruz, que ganó reconciliación entre nosotros y el Padre, ¿sí? Hubo un sacerdote también, pero un sumo sacerdote, Jesús, ¿sí? Y antes, pues ya se mataban al cordero, a los toros, a las palomas, a todos los animalitos que se mencionan ahí en la palabra en Levítico, y pues quemaban, desaparecían, y cierto tiempo de nuevo tenía que haber otra vez un sacrificio para tener contacto con Dios. Ahora en Cristo, usted y yo no tenemos que ir a comprar un cordero. Ahora no tenemos que ir por medio del pastor, de un sacerdote, de una persona que está cerca de Dios. Al creer en Cristo, usted puede entrar directamente y confiadamente y tener un encuentro con Dios. Amén. Sí, es gracias a lo que Jesús hizo, a su obediencia, a su perfección. Sí, antes era únicamente por medio del pueblo de Israel, por medio de Abraham, por medio de los judíos. Ahora es únicamente por medio de Jesús, ¿sí? Entonces hay que atesorar la presencia de Dios, ¿sí? Vamos a leer Jueces 16:20. Este es un pasaje que en lo personal a mí me reta mucho y espero que a ustedes también. Conocemos la historia de Sansón, un hombre fuerte, un hombre muy temido, un hombre que desde su nacimiento Dios le dio un llamado específico, pero Sansón pues tomó ciertas decisiones, ¿sí? En donde hubo un determinado momento donde Dios ya no estaba con él, ¿sí? Anteriormente dice la palabra, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y mató a un león, imagínense, y mató a ciertos filisteos, cierto número de enemigos del pueblo de Dios, pues porque Dios estaba con él, su presencia estaba con él. Imagínense, si la presencia de Dios está con nosotros, ¿qué no podríamos hacer? Hay que creer eso de verdad en nuestro corazón. Dios está conmigo, ¿sí? Vamos a leer ahí, dice, bueno, esta es la última vez que él ya le había dicho su secreto a Dalila, de dónde provenía su fuerza, ¿sí? De dónde provenía su poder para derrotar a los enemigos y tener esa gran fuerza, ¿sí? Él estaba jugando con su llamado que Dios le había dado. No se tomaba, en pocas palabras, en serio, y estaba menospreciando la presencia de Dios, ¿sí? Y en esta tercera vez que él pensó que al despertar iba a volver a derrotar a los filisteos, fíjese lo que dice. Entonces Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, Sansón pensó: pues yo le haré antes, como antes, y enseguida me liberaré. Él estaba confiado,
¿sí? Y esto es lo que les digo que me reta mucho. Dice, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. En otra versión dice que ya Dios, que su espíritu, que su presencia, su fuerza ya no estaban con él. Y los versículos que siguen, el capítulo que sigue, pues ahí vemos que Sansón fue tomado por los filisteos, le sacaron sus ojos, ¿sí? Le cortaron el cabello totalmente, y creo que gracias a la misericordia de Dios, él tuvo un encuentro con Dios nuevamente. En la cárcel dice que le creció nuevamente el cabello, probablemente restauró su relación con Dios, y Dios en su misericordia permitió que él eliminara a los filisteos, ¿sí? En su misericordia, ¿sí? Uno pudiera pensar, pues ándele para que se le quite. Pues sí, pero ¿qué tal si yo soy ese? Cuidemos nuestra relación con Dios, cuidemos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es lo que nos da fuerza, ¿sí? Amén, están muy serios, hermanos. No sé si la estoy regando. Otra persona que también me impacta mucho su vida, pero también ciertos eventos que me impactan, es el rey David. Vamos a leer Salmos 51:10, por favor. 51:10 al 12. Este salmo fue escrito después, o justamente cuando David tiene un episodio muy feo en su vida, en donde comete adulterio y asesinato. Y el profeta Natán viene y lo cuestiona, viene y lo confronta. En pocas palabras, pues viene Dios, viene su presencia por medio de Natán y lo confronta, porque Dios quiere restaurarlo, ¿sí? Así que cuando alguien nos confronta, hermanos, es porque Dios quiere restaurar nuestra vida. Tengamos un corazón humilde, blandito, para aceptar consejo, para aceptar restauración, confrontación que restaura. Amén. ¿Sí? Si a usted alguna vez le toca ir a confrontar a alguien, hágalo con amor. Si algún día Luis se porta mal, vaya y confróntelo en amor, por favor, para que sea restaurado. Amén. ¿Sí? Entonces, estos pasajes, estos versículos dicen, crea en mí. O sea, David sabía la situación en la que estaba. En pocas palabras, que estaba en pecado, se sentía condenado, estaba ya consciente, ¿sí?, de lo que había hecho. Y él sabía lo que significaba la presencia de Dios, lo que significaba tener el Espíritu de Dios en su vida. Y por eso él en esta oración, yo creo que estaba tirado en el piso llorando y decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Porque de verdad él sentía que había traicionado a Dios. Por eso le pide, pon un espíritu fiel en mí, ayúdame. Y luego, este es el versículo al que quiero llegar. Dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Sí. Porque ya vimos como en Sansón que sí fue posible, que Dios lo abandonó. Sí. No me expulses de tu presencia y no quites de mí tu espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación. No sé si les ha pasado que hay veces pues que nos desconectamos de Dios, la verdad, y pues no andamos alegres, andamos distraídos, andamos enojados, tristes, por cualquier cosa nos enojamos. No sé si les ha pasado o nada más a mí. De perdido alguien diga que sí para no sentirme tan mal. A ver otra vez, no sé si les ha pasado. ¿Sí? ¿En serio? No se crean. Ok, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Dame un corazón obediente a ti, Dios, de nuevo. No es malo reconocer, no es malo reconocer, al contrario, eso significa que Dios está trabajando en tu vida, que como que quieres ponerte acá o del otro lado. O sea, vamos a rendirnos a Dios. Amén.
¿sí? Entonces, no juguemos, hermanos, con la presencia de Dios, ¿sí? Que sea lo más preciado que tenemos en nuestra vida y no permitamos que ciertas situaciones o personas nos roben eso. No le permitamos al enemigo, no nos permitamos a nosotros mismos primero, a nuestro carácter, a nuestros malos hábitos. Dejémonos transformar por Dios día a día. Amén. Sí. La presencia de Dios ha estado desde el principio hasta el fin. Él se paseaba en el jardín. Era la relación perfecta que tenía con Adán, con Eva desde un principio. Pero esa relación se rompió por el pecado. Sí. Después Dios viene y quiere habitar en su pueblo y les dice que le hagan un tabernáculo, que le hagan una casa para habitar en medio de ellos. Sí. Vamos a leer 1 Corintios 3:16, por favor. Fíjese lo que le está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto. Dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu Dios vive en ustedes? ¿Quiénes? Los creyentes, ¿sí? Y fíjese muy bien lo que dice aquí, para que cada vez querramos juzgar o criticar o querer destruir o querer hacer división de ese templo de Dios. Fíjese lo que dice Pablo. ¿No se dan cuenta? El que sigue, por favor, 17 dice: Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, esta iglesia, esta relación entre yo y ustedes. Dios destruirá, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Entonces Pablo está animando a la iglesia que vivan en unidad, que sean unánimes. Por supuesto que va a haber diferencias, todos somos diferentes, ¿sí? Cada quien tenemos nuestra manera de pensar, nuestro carácter, temperamento, lo que sea, pero vamos a sujetarlo a Cristo para funcionar como Dios quiere que funcionemos, como su pueblo, como su iglesia, ¿sí? Las cosas se arreglan, las cosas se aclaran, por supuesto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de eso. Y sí, no está mal a veces decir una crítica constructiva. Oye, ¿sabes qué? Esto no está bien, ¿sabes qué? No me gustó esto por esto. Y hablando se entiende la gente, ¿sí? Y le voy a dar un tip que a mí me ha funcionado y estoy tratando con eso porque pues somos humanos, pero hay que esforzarnos. Hay pláticas que no son de bendición, hay pláticas que no edifican. Oye, fíjate que el pastor de aquella iglesia, oye, fíjate que Luis, fíjate que el hermano, fíjate que Toño. Hay que apartar nuestros oídos de esas pláticas. Hay que ser sabios, hay que ser prudentes, teniendo en cuenta que Pablo dice que Dios mismo ama a su iglesia y que a Dios le molesta que destruyamos su templo, que destruyamos su iglesia. ¿Está fuerte, sí o no, hermanos? Sí. Entonces hay que salir de esas conversaciones y si dicen algo de nosotros, pues que digan, ¿sí o no? Hay que estar en paz con Dios y con los demás, ¿verdad? Si va a ser de edificación, a darle. O confróntalos, si es que el Espíritu de Dios viene sobre ti y quieras confrontarlos en amor. Amén, así es, ¿verdad? Y hay muchos pasajes que podemos hablar de la presencia de Dios. ¿En dónde más podemos ver la presencia de Dios? En Cristo. Jesús en sus oraciones en Juan 14, 15, 16, 17 dice: tú y yo somos uno, Padre. Le decía a los discípulos: voy a regresar al Padre de donde vengo. ¿Sí? Vemos la gloria en Cristo Jesús, en su Hijo, en su Espíritu Santo. ¿Sí?
Y algo más para que nos dé mucha esperanza: lea el libro de Apocalipsis. No le dé miedo. Si tiene dudas, pues vamos a ponernos a estudiar. Pero ahí vemos muchos pasajes. Por ejemplo, dice que en la Nueva Jerusalén, dice que la presencia de Dios va a alumbrar la ciudad. Su presencia, ¿sí? No habrá día ni noche por eternidad. Y ese es un lugar, son esas moradas que Jesús dijo: voy a ir a preparar moradas para ustedes. Jesús quiere que estemos con Él en su presencia por la eternidad. ¿Le emociona eso? Y si no nos emociona, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a emocionarnos de verdad, ser decididos. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este lugar. Nuestra vida es para estar con Dios por la eternidad, y no tengamos la mentalidad de querernos esperar a cuando ya me muera o que venga Cristo descendiendo por su iglesia. Vamos a vivir esa eternidad desde ahorita, a vivir en la presencia de Dios desde ahorita. Amén. ¿Sí? Dios teniendo encuentro con muchas personas, con hombres, con mujeres, con profetas, discípulos, con nosotros, ¿sí? Traigo muchos ejemplos, pero le voy a dar uno que me impactó mucho. Jacob había tenido un episodio muy feo en su vida, traicionó a su hermano, le quitó la primogenitura, la bendición, y su mamá se puso lista y: vete de la casa, tu hermano está enojado y te quiere matar. Vete allá con mi familia, vete para allá, no quiero que te hagan daño, ¿verdad? Y Jacob pues estaba temeroso, no sabía qué onda con su vida, porque él sabía que su identidad era un tranza, ¿verdad? Pero en el camino a la casa de sus familiares se topa con Dios. Dios se revela a él en sueños. Vaya, búsquelo ahí, y aparece una escalera que va al cielo, a la presencia de Dios, ¿sí? Y en pocas palabras lo que le quiero decir, que después de que Jacob se topó con Dios, él hizo un voto con Dios, él hizo un compromiso con Dios y edificó ahí un lugar. Vamos a leerlo, por favor. En Génesis 28, del 16 al 22. Esta es una reacción ante la presencia de Dios en las Escrituras. Dice: entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Se le había revelado en sueños el cielo a Jacob. Entonces a la mañana siguiente Jacob se despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Era como un ritual que hacían, que estaban acostumbrados los judíos anteriormente, ¿sí? Y llamó a aquel lugar que significa Betel, que significa casa de Dios, ¿sí? Así que aquí estamos en Betel también, la casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto, lo que les digo. Él se tomó real a Dios en ese momento. Dice: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de toda comida y de ropa, si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, porque él sabía en la situación que estaba, ¿sí? Entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, ¿sí? Y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Que ya el pastor nos estuvo hablando un poquito acerca de eso hace unas semanas, ¿sí?
Entonces, en pocas palabras, para no entrar mucho en detalle, cuando Jacob se topó con la presencia de Dios, haya sido en un sueño, haya sido visible como fue con Moisés, ¿sí? Hubo una reacción a eso. ¿Cómo estamos reaccionando usted y yo a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo, a lo que estamos conociendo de Dios? ¿Cómo estamos reaccionando cada vez que salimos un domingo aquí? ¿Cómo estamos reaccionando cada vez que vamos al lugar secreto con Dios en nuestra casa? Uno de mis lugares secretos también por varios años ha sido el baño de los trabajos, en donde me frustraba con personas, en donde personas hablaban mal de mí o algo, lo que sea. Pues ¿a dónde más? Pues al baño donde nadie me veía, y ahí: Dios, aquí estoy y ayúdame y te entrego este sentir, Señor. Prefiero venir aquí contigo que quedarme ahí en la oficina a discutir. Prefiero estar aquí en tu presencia, Dios, para que tú me ilumines, me guíes. ¿Sí? Otro lugar donde he tenido encuentros con Dios ha sido en el carro. Nada más que ahí no cierro los ojos. Nada más en los semáforos rojos. Y he tenido encuentros con Dios. Y no piensen solamente que ha sido porque, ay, Dios, los ángeles. No, o sea, de situaciones que nos pasan en la vida. Y ahí es donde he recibido paz de verdad, donde he recibido consuelo, donde he recibido el amor, el abrazo de amor del Padre, en donde Dios me confirma: tú eres mi hijo, yo tengo planes para tu vida. Yo creo que usted también ha tenido encuentros así con Dios, y le animo a que lo sigamos teniendo para reflejarlo, para reflejar nuestra identidad de quiénes somos usted y yo. Amén. ¿Sí? Moisés cubrió su rostro cuando se topó con Dios por primera vez en el monte Horeb, cuando una zarza no dejaba de arder. Se topó con Dios y tuvo temor y tuvo un encuentro con Dios. Dios le dio su llamado, ¿sí? Y después, cuando Moisés ya había tenido varios años caminando en ese llamado de Dios, ¿recuerdan cuando fue al monte y pues Dios le dictó que escribiera en las tablas sus mandamientos? ¿Sí? Y que al bajar él vio el pueblo en idolatría, ¿sí? Se molestó y rompió las tablas y los quería matar, ¿sí? Reaccionó. Y después Dios hace un nuevo pacto con ellos. Otra vez sube Moisés, y me impacta mucho. Vamos a leerlo, por favor. Déjeme le digo los pasajes. En Éxodo 34, 28 al 35, por favor. Fíjense lo que pasó una vez más que Moisés subió al monte. En pocas palabras, que subió a la presencia de Dios, o que fue a estar ante la presencia de Dios. Fíjense muy bien lo que pasó. Dice: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, fíjense, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado ¿con quién? Con el Señor, con el Creador del universo. Así que cuando Aarón, su hermano, y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Se sacaron de onda. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos,
se cubrió el rostro con un velo. Tuvo que hacer eso, ¿sí? Y el 34 dice: pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa, del tabernáculo. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. 35 para finalizar dice: y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Es muy evidente cuando usted y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios. Es muy evidente cuando usted y yo caminamos nuestra vida en la presencia de Dios. No nada más aquí, no nada más en el lugar secreto. Es muy obvio que si usted va al trabajo de alguien y pregunta: ¿cómo se comporta Juan? ¿Cómo se comporta Toño? Y ahí pues van a decir todo. La gente platica mucho, platicamos mucho, ¿verdad? Es muy evidente si reflejamos o si no reflejamos nuestra vida con Cristo, ¿verdad? Sí. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Y yo creo que Dios quiere eso, que siempre sus hijos seamos esa luz que dice en la palabra. No hay que esconder esa luz, no hay que tapar esa luz. Los demás necesitan también esa luz, esa reconciliación con Dios. Dios nos quiere usar. Usted y yo somos los pies y las manos de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, seamos así como reaccionó Jacob en ese momento. Que su presencia nos inspire a hacer compromisos de fidelidad con Dios. ¿Sí? Si Dios te pide algo, si Dios te revela algo que no está bien en tu vida, que no nos cueste dejarlo. Apreciemos la presencia de Dios. ¿Sí? Salmos 16:11, por favor. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Esto lo escribe David. Dios le mostró cuál camino seguir. Para atrásito, por favor, 16:11. Salmos 16:11. Dios le concedió a David vivir en su presencia. ¿Sí? Y Dios nos ha concedido que podemos vivir, que podemos llevar una vida en su presencia por medio de Jesús. No es imposible, hermanos. Ya hecho está, ya Jesús nos abrió la puerta, nos abrió el acceso que era imposible para el ser humano, porque ningún sacerdote era perfecto, porque ningún profeta fue perfecto, porque Adán no fue perfecto, pero Jesús sí es perfecto. Sí, por medio de su Hijo. Dice la palabra que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que es Jesús. Él es el camino al Padre, Él es el camino, la vida y la verdad. Hay que buscar a Dios en su presencia. Sí. Después me gustaría, con el permiso del pastor, seguir hablando de este tema porque es muy extenso, pero le animo a que practique vivir en la presencia de Dios para estar preparados para lo que venga. Amén. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Dios un momento. Señor, muchas gracias por tu presencia.